Estamos estudiando los sellos del libro de Apocalipsis y antes de continuar con el estudio, vamos nuevamente a hacer una oración. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias por guiarnos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál de los seres vivientes tú crees que presenta el primer sello? Bueno, cuando vemos la descripción de los seres vivientes, está en el capítulo 4. Es la primera vez que tenemos referencia a los seres vivientes. Y dice lo siguiente en el versículo 7, capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Ok. El primer ser viviente semejante a un león. Cuando tenemos referencia de león, tenemos dos referencias bíblicas de leones. Tenemos la referencia obvia de el león de la tribu de Judá, aplicada a Jesús. ¿Okay? Es el símbolo del león. Es un símbolo de nobleza, de fuerza, de señorío, etc. Y era el símbolo en el estandarte de la tribu de Judá. Cuando las 12 tribus se organizaban alrededor del santuario en el desierto, cada una de esas 12 tribus tenía un estandarte. Y el estandarte de la tribu de Judá era el león. Era su estandarte. ¿Ok? Y de Judá vino David y de David vino Jesús. Es el estandarte de rey. ¿Ok? El león es el estandarte de rey porque viene a través de Judá. También hay una referencia de un león que está alrededor mirando a ver a quién devora. Y ese es Satanás. Hay una referencia en la cual Pedro nos dice del león estar sobrios porque el león, el adversario, está rodeándote, tratando de devorarte si tuviera la oportunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él se clama a sí mismo ser príncipe o rey de este mundo. ¿Ok? Y también con la actitud esa de devorar. ¿Ok? Entonces, este caballo primero es presentado, se le presenta a... El que presenta al caballo a Juan es la primera criatura viviente o ser viviente que tiene forma de león. ¿Ok? Entonces, eso también es importante porque nos cuenta un poquitito también ese detalle de el ser viviente ser un libro abierto en sí. O sea, la cara te dice muchas cosas. Entonces, se presenta como león, se presenta como nobleza, una línea de rey, una línea de poderío, una línea de dominio. ¿Ok? Y curiosamente eso también corresponde con lo que el caballo hace. Porque el caballo es un caballo blanco, en el versículo 2 es un caballo blanco. ¿Ok? Un caballo que no tiene mancha, un caballo puro, un caballo que no está contaminado, un caballo limpio. ¿Ok? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Venciendo y para vencer. Ok. Se puede decir, podemos aplicar el primer sello al primer siglo y podemos decir que esto es Jesús presentando el Evangelio. Sí, evidentemente que lo podemos hacer, se puede aplicar así, perfectamente, no hay ningún problema. Pero cronológicamente, si ya hemos situado el juicio aproximadamente a finales del siglo XVIII, principios del siglo y mediados del siglo XIX, ¿ok? Este caballo blanco es un revivamiento, es un revivamiento del Evangelio, de un ensaltamiento del Evangelio y del Evangelio puro, de un Evangelio hermoso, de un Evangelio
que ama al prójimo. ¿Por qué? Porque está siendo enganchado el primer sello, según están empezando los sellos a ser despegados, con la iglesia en el transcurso entre Filadelfia, una iglesia que ama a su prójimo, que sirve a su prójimo, y la Laodicea, una iglesia del juicio. ¿Ok? Entonces, este caballo blanco es sin mancha, va y avanza con alguien montado en él, con un arco y con una corona. Ya nos dice el rey, nuevamente es una segunda forma de decir lo de, lo de el rey, porque es presentado también por el ser viviente de cara de león. ¿Ok? Y salió a vencer y para vencer. ¿Ok? Cuando, cuando Uriah Smith puso el primer sello con la primera iglesia, hay algo que no encaja. ¿Qué es lo que no encaja? Lo que no encaja es lo siguiente. La iglesia primera de Éfesos no es listada primera en Apocalipsis, no es la iglesia de los apóstoles. Es la iglesia que acaba, que están haciendo después de que los apóstoles han ido muriendo. No es una iglesia pura, no es una iglesia limpia y no es un evangelio en el que está compartiendo algo hermoso y para ir a conquistar. Nos dice que la primera iglesia es un evangelio que es evangelio de obras. Es como la iglesia de los Gálatas, que empezaron en el espíritu y ahora están cumpliendo con las obras. Es una iglesia que ha perdido su fuerza porque ha perdido su amor. Entonces, ahora este caballo, si ponemos este caballo en línea con la primera iglesia, el mensaje es totalmente opuesto. El mensaje es opuesto. No es un evangelio puro el que la iglesia de Éfesos estaba predicando, no es un evangelio vencedor, no es un evangelio basado en el espíritu, y no es un evangelio puro simple y llanamente porque han perdido el amor. Y si tienes un evangelio que no tiene amor, perdona, pero es que no tienes el evangelio. Entonces, ese caballo encaja en Filadelfia, porque Filadelfia tiene un evangelio de amor. Ese caballo blanco es un caballo puro. Sabemos que somos de Él, sabemos que somos de Cristo cuando amamos a nuestro prójimo. Y este es un evangelio sin mancha. Y ese es el evangelio predicado por Filadelfia, en el tiempo de Filadelfia, en el revivimiento de Filadelfia, sabiendo que el juicio venía, sabiendo que el tiempo estaba cerca y que Jesús venía a buscar a sus hijos y que teníamos que ser cristianos con un evangelio más puro. Encaja mejor en Filadelfia ese caballo blanco, como nos dice con el versículo de enganche, que en la primera iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre a finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX? Y más allá, y digo más allá porque también hay que entender algo. El caballo blanco no para. Viene otro segundo caballo después, sí, pero el blanco no para. El blanco sigue, el blanco continúa. Tanto es así que el blanco recorre la tierra para arriba, para abajo, está continuamente dando vueltas para arriba, para abajo en la tierra. Y ese mismo caballo y ese mismo jinete es en el que en el Apocalipsis 19 Jesús viene en un caballo blanco. Después de haber dado todas las vueltas. Y sin embargo tiene una mancha de sangre. Ha dado todas las vueltas. Y ha habido mucho. Y la batalla ha sido dura. Y ahora tiene mancha de sangre. Pero sigue siendo el caballo blanco. Pero el jinete tiene mancha de sangre. Y también tiene la corona. Y ahora viene como rey de reyes y señor de señores. ¿Ok? Entonces, el revivimiento histórico, y esto lo podemos encontrar en Google, esto no es de ningún tipo de denominación o nombre de iglesia, hubo un revivimiento histórico con, con
con, con predicadores alrededor del mundo, predicando el Evangelio del Señor, cristocéntrico, la salvación por la gracia de Dios, cristocéntrico. Tenemos a Moody, tenemos a, a George Mueller, tenemos a tantas y tantos predicadores, tantos revivamientos y una movilización mundial de que algo estaba por venir, de que un evangelio, de que la gloria de Dios, el carácter de amor de nuestro Padre estaba iluminando por todos los lados. El caballo blanco dio paso a la Bible Society, la sociedad de Biblias, en las cuales se traducía las Biblias en todos los idiomas. Y empezaron a traducirse las Biblias en todos los idiomas. La Missionary Society, la sociedad de misioneros, donde iban a países, iban a la Amazonia, a la India, a la China, etcétera. Todo es el caballo blanco. A conquistar todo lo que debe ser conquistado, todo lo que debe ser recogido. Si recuerdas, si recuerdas cuando estudiamos el estudio previo acerca del libro de la vida, el libro sellado, y lo que significaban los libros abiertos eran esos siervos que iban y ahora tenían que marcar todo aquello que el libro sellado contenía. Todo lo que se había perdido estaba escrito en el libro sellado. Pero, pero los libros abiertos tenían que registrar todo, absolutamente todo lo de la tierra. Entonces este caballo con el Evangelio va a ¿qué? A vencer y a recoger. Y a vencer y a recoger todo y a conquistar todo aquello que ya el Cordero ha redimido. Está saliendo a buscar, hay que clamar el Amazonas y poner pie en el Amazonas y decir, allá donde pongo el pie, la suela de mis zapatos, el Señor ya me ha dado porque ya está escrito en el libro de la vida. Y yo ahora como misionero voy al Amazonas y clamo a esos indígenas por la sangre de Cristo y les predico la sangre de Cristo para que ellos también tengan la oportunidad de decir, ah, vale, pues entonces me voy a dejar ser redimido y voy a aceptar que he sido ya redimido. Y misioneros iban a la India, iban a China, ponían la suela de sus zapatos en diferentes partes, iban a Siberia, etc. Ese caballo no ha parado, pero empezó fuertemente en todo el mundo, no solo en el antiguo mundo, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino en todo el mundo, a partir de finales de 1800 del siglo XVIII y principios mediados del siglo XIX. Y no ha parado, no ha parado todavía. Sigue hacia adelante, ese caballo blanco sigue hacia adelante. Ok, ahora vamos al segundo caballo. Cuando abrió el segundo caballo, versículo 3, oí al segundo ser viviente. Ok, segundo ser viviente tiene cara de becerro. Eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 7. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. Ok, cuando escuchamos la palabra becerro, ¿qué te viene a la cabeza bíblicamente hablando? Bíblicamente hablando. Dos cosas. Tenemos el becerro, tenemos el becerro de oro, ¿ok? Tenemos el becerro de oro al cual Israel sacrificó cuando salían de Egipto. Tenemos un estilo falso de adoración, podríamos decir, o adorar a la creación. Y también tenemos el becerro del sacrificio. ¿Ok? Entonces tenemos como una doble intención aquí. Tenemos un falso un falso evangelio, se podría decir, y un falso sacrificio. Un falso evangelio y un falso sacrificio. ¿Y cuándo salen? Sale justo después de que el caballo blanco ha salido en nombre del Hijo del Hombre, en nombre de Jesús, a clamar y a sellar todo aquello que ya ha sido redimido y se encuentra en el libro sellado de la vida. Según sale el caballo blanco,
el caballo rojo sale, el caballo bermejo. Y salió, el versículo 4 del capítulo 6 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Jesús, antes de su ascensión, dijo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros, mi paz os dejo, la paz del Evangelio. ¿La paz de qué? La paz de saber que tenemos que tener, que somos redimidos en Cristo, que hemos sido comprados por su sangre. Y tengo paz de que pase lo que pase en este mundo, yo ya soy salvo en Cristo porque declaro lo que Él ya ha declarado de mí y confirmo su testimonio. Yo soy el segundo testigo del testimonio de Cristo. ¿Ok? Y tengo paz a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿qué hace el segundo caballo? El segundo caballo, que es presentado por un ser viviente que nos cuenta, digamos, la historia de un tipo de adoración falsa, un sacrificio, un sacrificio de sangre a una adoración falsa. Tenemos un becerro que es sacrificio y al mismo tiempo adoración falsa, un becerro. ¿Ok? Ese caballo es rojo. Rojo es sangre. El becerro también tiene imagen de sangre, de guerra, de muerte. ¿Ok? De muerte. Y nos dice, ¿por qué digo de guerra? Porque es para que se matasen los unos a los otros con una gran espada. Que matasen los unos a los otros con una gran espada. Ok. Cuando Uriah Smith cogió el segundo caballo y lo puso con la iglesia, que habla de la iglesia de Esmirna, fue perseguida. Él pone el segundo caballo y dice, bueno, por eso el caballo es rojo, por la sangre de la persecución. Pero en la sangre de la persecución, el cristiano es perseguido y matado por... Hay una parte que mata y el otro que recibe la muerte. No se matan los unos a los otros. Hay uno que muere y el otro que mata. ¿Ok? Y luego además, lo siguiente. Uriah Smith puso fecha incluso a cuando ese caballo rojo salía y lo llamó el caballo de la persecución del Evangelio. Y puso fecha que era a partir del siglo II, ¿ok? A partir del siglo II, entre el siglo II y el siglo III, la gran persecución romana para con la iglesia. ¿Se puede aplicar ahí? Claro que se puede aplicar ahí, pero hay cosas que todavía no encajan. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana no tardó 2 siglos en ser perseguida. La iglesia fue perseguida desde el momento en el cual Jesús resucitó y Pedro empezó a predicar el Evangelio. Y Esteban murió muy pronto. Y Pedro fue crucificado boca abajo. Y Pablo fue decapitado. Y Santiago fue atravesado con la espada de Herodes. Y muchos discípulos fueron muertos. La persecución no empezó en el segundo año, en el segundo siglo. La persecución empezó una vez que el Evangelio empezó a ser predicado. Por eso encaja mucho más de esta manera. Una vez que el Evangelio, que el revivimiento y el Evangelio puro de Filadelfia y cristocéntrico empieza a ser expandido por todo el mundo, y ese caballo empieza a galopar por todo el mundo para recoger y para sellar y para conquistar todo aquello que ya ha sido conquistado por Cristo en la cruz. Ahora sus siervos salen a marcarlo, a marcar el territorio que ya ha sido comprado y apuntarlo en sus copias abiertas. Justo cuando sale el caballo blanco, sale el caballo rojo, ¿ok? En el cual tiene potestad para quitar la paz del mundo, y que se maten los unos contra los otros. No que uno mate y el otro muera, que solo haya unos que sean los matadores y los otros los que mueren. No, sino que
en los diferentes grupos se están matando los unos a los otros y la paz es quitada. Bueno, pues si estamos estableciendo en 1800, en 1800, a principios de 1800, Filadelfia, 1844, se va transformando en la iglesia del juicio, la Odisea, y el caballo blanco sigue avanzando, ¿ok? Sigue avanzando, no para, porque no va a parar, va a seguir. El Evangelio sigue siendo predicado con el mensaje de Filadelfia. ¿Ok? Ese caballo sigue avanzando. También lo que ocurre a partir de 1844-1850 es que tenemos las guerras civiles de Estados Unidos, tenemos la revolución bolchevique en Rusia y las miles y miles de personas, tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y si algo podemos decir de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX es que no son las décadas de la paz, sino de todo lo contrario, de la guerra en la cual se matan los unos a los otros y quitó la paz del mundo y unos se mataban con los otros para que con una gran espada, ¿ok? Se iban quitando la vida los unos a los otros. Tenemos las dos grandes guerras, tenemos todos los conflictos civiles en Rusia con la revolución bolchevique y el alzamiento del comunismo a principios del siglo XX. La cantidad de millones de personas es impresionante. Se estima que ha habido más muertes en la revolución y el alzamiento del comunismo en la Unión Soviética y Rusia en la Unión Soviética, que es de las guerras que más muertos ha causado, mucho más que cualquier muerte en nombre de Dios, así como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muchos más muertos que cualquier otra guerra en la historia en el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos el segundo caballo. ¿Ok? A partir del 1850. Sale justo después del primer caballo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer caballo quiere clamar toda la tierra, el juicio ha empezado, quiere clamar toda la tierra, quiere sellar toda la tierra para que toda la tierra esté registrada y todo aquello que se ha perdido esté confirmado y quiere acabarlo pronto, quiere acabarlo antes de que acabe el siglo, quiere acabarlo. Para el 1888 Jesús hubiera venido. Pero el caso es que por el caballo rojo, la guerra civil americana, ah, que era el centro del cristianismo, donde muchas de las Biblias eran imprimidas, donde muchos de los misioneros salían de ahí, para el 1888-1890. A pesar de que el caballo blanco había salido con misiones, con Biblias, etc., el trabajo del caballo rojo retrasó o impidió que Jesús viniera entonces. ¿Okay? No había suficiente clamado todavía. No había suficiente clamado. El trabajo del caballo blanco fue más arduo, se hizo arduo. Y, y no solo eso, sino que se comenzó a predicar un evangelio que no era tan puro, que no era el evangelio puro de Filadelfia, del amor al prójimo y el amor a Dios. Empezó a haber un evangelio más diferente, un evangelio hacia un becerro de oro, un evangelio más parecido a la Odisea, un evangelio en el cual más de riquezas humanas, un evangelio más falso, un sacrificio equivocado, guerras internas en las iglesias, guerras teológicas, la crítica teológica alemana tratando de diseccionar la Biblia en una manera crítica, porque hay guerra verbal también que hace mucho daño. ¿Ok? Guerra teológica, guerras políticas,
los grandes imperios de hasta entonces, Inglaterra, España, perdiendo sus colonias, guerras de independencias, tanto guerras civiles, etcétera. Y ese caballo rojo, adivina qué, no ha parado. Él sigue. No ha parado. Los mayores eventos y mortandad humana debido a las guerras ha ocurrido en los últimos 2 siglos. Es la grande catástrofe humana de guerras en los últimos 2 siglos. Y la capacidad de guerra todavía aumenta y aumenta con el arsenal bélico. Ok, vamos al tercer caballo. Este estudio de los sellos en Apocalipsis tiene 4 partes. Te invito a que continúes escuchando.